Mil mensajes. Hoy estamos con el número 516 y este número, al igual que todos los mensajes, trae un tema para la reflexión, para volver a pensar sobre los temas expuestos, no para que usted esté de acuerdo con todo lo que decimos, sino para que le sirva de punto de reflexión, de punto de partida para una reflexión que sin duda va a enriquecer, puede enriquecer su vida. Y el tema de hoy trata de algo que no es un tema filosófico, es un tema de la cotidianidad y es el tema que confronta la forma con el fondo. ¿Qué es la forma? La forma es la apariencia, la forma es lo que se ve, la forma es lo superficial, lo que se percibe a primera impresión, mientras que el fondo es la esencia. El fondo es probablemente todo lo que nos dice la realidad, todo lo que nos habla de esa presencia, de esa verdadera esencia de ese ser, ya sea un objeto, ya sea una realidad, ya sea una dinámica, ya sea una personalidad individual o colectiva. Entonces, el confrontar el fondo con la forma nos parece realmente interesante porque tiene repercusiones en nuestra vida cotidiana, tiene repercusiones en nuestra forma de percibir el mundo, tiene repercusiones en nuestra forma, cómo nos evalúan las demás personas e inclusive mucho más allá de cómo percibimos, es decir, de cómo hacemos nuestra vida. Y quedan dos opciones, las dos opciones primarias, luego habrá toda una mezcla, es si vivimos, si vemos, si intentamos, si valoramos más el fondo que la forma, y eso nos hace comportarnos, ser, mostrarnos de una determinada forma, o si por el contrario nosotros somos mucho más, le damos mucho más importancia a la forma que al fondo. Y esto nos hace siempre el juego de nosotros poner a dos conceptos y a interactuar para ver qué realidades pueden surgir. Y hacemos el ejercicio con ustedes porque consideramos, repetimos, que esto es muy importante para nuestra propia vida y para la vida de percepción del mundo, de la vida inclusive de la vida social, de la vida afectiva, de todo, de la vida erótica, de la vida de poder, de la vida del saber, de la vida del tener, de la vida espiritual. Entonces nosotros vamos a hacer qué significaría una realidad. Realmente esto es difícil en persona, pero una realidad en la cual exista una baja forma y exista un bajo fondo. Y esa baja forma con ese bajo fondo puede implicar casi la inexistencia. Es una cosa que realmente no está, es una cosa que realmente es difícil concebir que sea. Y si es una cosa, una personalidad, por ejemplo, la estemos evaluando no desde el punto de vista físico, sino que no tiene forma y no tiene demostración de forma ni de fondo, probablemente será una realidad, una personalidad en este caso muy deficitaria. Tienen muchas cosas porque no se logra aprender, no se logra ni por la forma percibirla ni por el fondo. Y realmente puede ser una circunstancia muy negativa. Cuando nos vamos al contrario, en donde encontramos a una personalidad, una realidad, una dinámica con mucho fondo y mucha forma, y que realmente hay esta alta forma y el alto fondo están en equilibrio, probablemente estamos ante una cosa que está mostrando lo que realmente es, y ese es un ideal, ideal para mucha gente, ideal para muchas cosas, en las cuales ese fondo, ese ser, es compatible con la forma, y entonces hay un equilibrio que realmente se nos muestra muy interesante. Cuando nosotros vamos a juzgar las dos realidades alternas, en donde vemos, por ejemplo, la baja forma con mucho fondo, es algo que, o alguien, porque podría ser perfectamente una personalidad muy profunda, una personalidad que no cuida la forma, una personalidad que se muestra tal como es y que probablemente entonces esas formas, al no estar tan cuidadas,
puede generar algunas distorsiones. Y así observamos, por ejemplo, si hablamos de personas, que esta personalidad con mucho fondo y baja forma puede ser inclusive rechazada, puede ser inclusive no comprendida. ¿Por qué? Porque se muestra como muy compleja o demasiado honesta y no se guardan las formas correspondientes o las que uno o las culturas o la sociedad desearía ver. Esto le causa problemas a mucha gente y esto realmente hay personas muy profundas que terminan completamente aisladas por no guardar el mínimo que se requiere de formas. Y el caso contrario, en donde hay mucha forma y poco fondo, probablemente eso nos lleva de inmediato a la imaginación, a la concepción de la superficialidad, en donde hay mucha forma, se cuidan mucho las formas, pero cuando se va a explorar la esencia de esa realidad o de esa personalidad, no se encuentra mucho. Cuando nos encontramos frente a estas posibilidades de relación de forma y fondo, pensamos, y ojalá que usted también lo haga y piense como nosotros, pero que si no, también nos los haga saber, que es esa realidad en donde hay un equilibrio entre la forma y el fondo. Es decir, cuando la realidad que vemos o que se muestra o que se da a entender que sea, también cuando se hay análisis, visiones, percepciones más profundas, también se encuentra. Y esto es lo ideal, esto es lo que podríamos decir, es una personalidad entonces con mucho fondo, con buena esencia, que también lo transmite. Y esto en general lo aceptamos gran parte de las veces como algo muy bueno. La ruptura, por ejemplo, la presencia, y vuelvo a repetir, de esas personalidades tan llamativas, en donde encontramos mucho fondo, pero que no guardan las formas, probablemente traen problemas y generalmente son personalidades incomprendidas. Y eso lo estoy repitiendo. Pero también la otra parte, como mensaje repetitivo importante, porque forma parte de nuestra cotidianidad, hay o ser una persona con excesivo cuidado de las formas, pero con un fondo no bien cimentado, no bien hecho, no bien establecido, no sólido, y esto va a generar unas reacciones ante la superficialidad de los elementos. Una pregunta es si usted considera que la gente que ama, por ejemplo, la gente que usted ama, las valora por el fondo que es o las valora por la forma. Si hay un equilibrio, si usted, por ejemplo, le pide a las personas que ama que además de ese fondo que ha hecho que usted ame a esa persona, también guarda las formas mínimas para desarrollar y poder expresar ese amor. Eso es una pregunta interesante. Igual se puede hacer en cualquier área de nuestra vida. Este es el mensaje 516. Analice si a una buena forma le debe corresponder un buen fondo y también al revés, si a un buen fondo se le debe dar una buena forma. Mensaje 516 es un mensaje para mucha reflexión y yo los dejo con este cuadro hermosísimo de Freddy Simosa. Este es un cuadro que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, en la esquina que se forma con la segunda transversal. Ahí subiendo al Ávila, a ese Ávila que vemos, hay una esquina, la esquina blanca, y usted se puede detener ahí y usted puede disfrutar muchísimo de las obras de Freddy Simosa y de otros muchos artistas venezolanos. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.